estábamos mi esposa y yo haciendo el devocional, y de lo que leíamos se me ocurría a mí algo. Se acerca el mes de mayo, y para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo. Y yo me imaginaba el cuadro de, imagínate el día de la madre, los hijos se reúnen, le celebran algo a mamá, se sientan todos a la mesa, comen y toda la cuestión. Pero lo que empezó bien, esa celebración a mamá, termina mal porque de pronto alguien dice algo que no debió haberse dicho, y empiezan a pelear por quién fue el que dio más plata para el pollo asado y entonces la conversación se va a tal punto en donde la conversación en donde ya empiezan a hablar de herencia y a cuánto le toca a cada uno. Y entonces uno empieza a decir, sí, pero es que yo soy siempre el que he pagado el impuesto predial de la casa, esa plata ustedes a mí me la deben, entonces mire a ver cómo vamos a hacer. Y hasta se agarran a botella, y la botella de vino que destaparon para celebrarle a mamá el día de la madre, ahora resulta que se la están lanzando, la están partiendo. Bueno, algo así fue lo que pasó en la última cena, cuando Jesús, por ahí más o menos, Jesús sabía dónde iba, sabía lo que le iba a ocurrir, y Jesús, escuche, en medio de todo, pues le lava los pies a los discípulos, sabiendo que esa misma noche iba a ser entregado. Y no solo eso, sino que pues toma el jugo, dice, esta es mi sangre que por ustedes es derramada, a buen entendedor, pero no eran buenos entendedores. Y después de haber cenado, primero fue el pan, y después de haber cenado tomó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y lo que se suponía que por lo menos esa parte de la noche debía terminar muy bien, no terminó tan bien, porque cuando uno sigue leyendo después de lo que pasó esa noche, en lo que se llama la última cena, ellos empezaron a discutir entre ellos quién era el mayor, o quién iba a ser el mayor. Como quien dice, después de que Jesús nuestro maestro no esté, aquí quién va a mandar. ¿Sí? Entonces cada uno empezó a sacar sus credenciales. Juan empezó a decir, yo soy el más cercano a Jesús. De pronto Pedro empezó a decir, sí, pero ¿a quién le dieron las llaves del reino de los cielos? Dígame. Judas no dijo nada porque estaba por allá en un negocio, ¿sí? No estaba en ese momento, y cada uno empezó a discutir sobre quién de ellos sería el mayor. Y mi esposa decía algo en el devocional, decía, es que el egoísmo nos hace perder de vista a Jesús. Ellos perdieron de vista a Jesús en ese momento, que era el centro de la noche, ¿sí? Y se enfocaron en ellos mismos. Entonces Jesús le llama la atención y les dice, los reyes de la tierra se quieren enseñorear de las naciones, en fin. Y les dice al final, entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor debe ser como el que sirve, dijo Jesús. Nos enseñó una nueva política de lo que es liderazgo, mas entre vosotros no será así. Ahora, seguido a esto, Jesús se detiene y mira a un discípulo en especial. Imagínate como que las aguas se calman un poquito después de que lo que Jesús habló. De pronto, si los discípulos tenían sangre en la cara, estarían un poco achantados. Uy, qué pena, qué embarrada, nos tiramos la cena. Entonces Jesús les habla, y cuando parece que las aguas se han calmado, Jesús se detiene y mira a Pedro y le dice, Simón, Simón. Recuerde que Pedro inicialmente no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero Jesús en algún momento le dijo, tú no te llamarás más Simón, que significa algo, caña, como algo que el viento lleva de un lado para el otro, y le dijo, tú serás Pedro, roca, estable, ¿sí? O sea, me parece interesante porque Dios no nos ve tal como somos ahora, sino que nos ve como vamos a llegar a ser en las manos de Él. Amén, me parece maravilloso. Así es.
Entonces Dios es tan poderoso de tomar un drogadicto y convertirlo en un siervo de Él. ¿Y quién diría? ¿Aló? ¿Quién diría que? Entonces, así mismo le dijo a Simón, no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro. Pero hubo ocasiones que cuando Jesús tuvo que referirse a Pedro face to face, no lo llamó Pedro, sino que lo llamó Simón. Y en esta ocasión mira a Simón Pedro y le dice, Simón, Simón. Y esas dos palabras, o esa palabra, ese nombre repetido que Jesús le dice, para mí representa como un amor de parte de Jesús para Pedro, una ternura, ¿sí?, para un discípulo que era inestable. ¿Que era cómo? Inestable. Simón, Simón. Y en el capítulo 22, el versículo número 31 del Evangelio de Lucas, Lucas 22, 31. Si usted hizo el devocional esta semana de nuestro pan diario, ya más o menos sabrá a dónde vamos a apuntar. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿qué? Como a trigo. Entonces, lo primero que yo veo acá y que resalto en uno de los puntos es que Satanás también ora. Ahí dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y dígale a alguien que está de ahí, Satanás ora por ti. ¿Sí? Porque Jesús, yo no sé si es buena idea, ¿no? Que Jesús le diga a uno, Satanás está orando por ti. Y dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, si usted no lo sabía, pues ya lo sabe, y es que Satanás ora. Es más, Satanás puede ser que hable más con Dios de lo que algunos hijos de Dios hablen con papá Dios. Esta semana aprendía del pastor Ismael Pinto que hay niveles de oración. Uno es el nivel de conexión, otro nivel es el nivel de, no recuerdo el segundo, pero el tercero era el nivel de intimidad. Entonces todos nosotros hemos tenido esos niveles de oración, y creo que el nivel de oración que Satanás tiene para con el Padre, para con Dios, es de conexión, porque al fin y al cabo Satanás resulta siendo, aunque él no quiera, resulta siendo un siervo de Dios. En otras palabras, Satanás, y al fin y al cabo, usted lo ve en la historia de la humanidad, en la historia de la Biblia, Satanás es el que resulta haciéndole los mandados a Dios. ¿Aló? Entonces, aquí Satanás se aparece pidiéndole al Padre Celestial, haciéndole una petición, diciéndole, deme a Pedro, déjemelo, yo lo zarandeo. ¿Sabe usted que Satanás se presenta continuamente delante de Dios, entre otras cosas, para acusarnos delante de Dios? Es más, el nombre Satanás significa acusador. O sea, usted va a orar a Dios y Satanás de una vez, espere que aquí voy yo primero. Y yo, sí supo lo que hizo esta semana, ¿no? Yo de usted ni lo escucharía. Es más, ese título de hijo suyo como que le queda grande, ¿sí? Y entonces hay personas que dicen, no, yo no vuelvo a orar porque he pecado, he fallado, la he embarrado. Entonces yo mejor, en lugar de acercarme a Dios, ¿qué resultamos haciendo? Alejándonos. ¿Nos ha pasado en algún momento? O por lo menos lo hemos considerado, decir, no, sí. Y no solamente nos acusa delante de Dios, sino que también nos dice a nosotros, yo de usted ni me acerco a Dios. Yo creo que él está muy enojado. Sí, es más, no vaya a la iglesia. Espérese una semana a ver que las aguas se calmen, que la ira de Dios se aplaque. No vaya a ser que usted vaya a orar y ahí tome, papito. Entonces, así actúa el diablo. Nos acusa delante del Padre. Usted ve, o por lo menos si usted ha leído un poco la Biblia, se acordará también que Satanás también oró al Padre por alguien, pidiendo a alguien. ¿Se acuerda quién fue ese alguien? A Job. Y mire cómo acusa
Satanás a Job delante de Dios y le dice: usted ve a Job ahí donde está, Dios, pero él que sí, que muy fiel, que muy todo, pero él es así porque él es rico, usted lo ha llenado de riquezas, pero quítele las riquezas y verá que en lugar de cantar y alabar y decir mi alma te alaba como cantábamos ahora, va a renegar contra usted. Y no me pregunte por qué, pero Dios le dio permiso. ¿Aló? Y la vida de Job, después de haber pasado toda esa prueba, nunca fue igual a como era Job antes de la prueba. ¿Aló? Entonces aquí Satanás le había hecho una oración a Dios diciéndole: deme a Pedro y yo lo zarandeo. El diablo tiene zaranda. Entonces aquí la oración no era para acusar, sino para hacerle un pedido. ¿Cuál era el pedido? Zarandear a Pedro como a trigo. Y yo me ponía a pensar, ¿qué puede ser lo más parecido a eso? Entonces es como si Satanás le hubiera dicho al Padre: déjeme yo subo a Pedro en el toro mecánico. ¿Alguien aquí ha montado alguna vez al toro mecánico? Una vez yo lo hice, fue la idea más absurda que se me pudo haber ocurrido. Uno pagar para que los zarandeen, ¿sí? Y eso en la medida que los niveles, sale uno descuajado y al fin y al cabo allá va a caer a algún lado, ¿sí? Entonces Satanás ora, no sé si cada cuánto o si es por todos o por algunas personas en específico, pero le dijo al Padre: deme a Pedro, yo lo zarandeo. Como cuando estaba prestando servicio militar, yo fui dragoneante y recuerdo cuando estaban reclutando a los nuevos soldados y todo eso, y de pronto apareció un soldado que era el recomendado. Ya se pintó, ¿sí? Y cuando apareció el teniente dijo: ¿dónde está el soldado recomendado que lo recomendó? Y todos ya sabíamos, pobrecito. Y la mamá estaba ahí: señora, tranquila señora, que nosotros aquí le cuidamos el muchacho bien cuidado. Pero todos ya sabíamos que había detrás de esas palabras, ¿sí? La zarandeada que le iban a pegar al recomendado, que quedó como el recomendado durante todo el servicio militar. Ok, entonces déjemelo señora, tranquilo, yo lo zarandeo y se lo devuelvo fino. Algo por ahí más o menos fue lo que Satanás le dijo al Padre Celestial: déjemelo, yo lo zarandeo. Entonces Satanás ora por nosotros. Segundo, y esta debe ser para nosotros una buena noticia: Jesús también ora por nosotros. Amén. Le da un aplauso a Jesús por eso. Él ora por nosotros. Entonces, lo primero que le dice es: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero el verso 32 dice de la siguiente manera: pero yo, y ese pero hay que resaltarlo en luces de neón. Pero, o sea, una cosa son los planes que el diablo tenga con nosotros, pero otra cosa es lo que Dios tenga para con nosotros. Y la voluntad de Dios siempre se cumplirá. La Biblia dice que el consejo de Dios permanecerá. Una cosa es lo que piensa el burro, decía mi abuelita, y otra es que lo están jalmando. Entonces le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces mire, y yo le preguntaba a mi esposa, yo le decía: amor, yo quiero hacerte una pregunta. Le decía: ¿cómo rogarías tú por tu hijo, por tu hijo, si supieras que Satanás ha pedido por tu hijo para zarandearlo? Y hablo a los padres de familia igual, les hago la misma pregunta: ¿cómo oraría usted
si a usted se le revela el hecho de que Satanás se presentó delante del trono de Dios para pedir específicamente por uno de sus hijos y haberle dicho al Padre, déjenlo en mis manos, yo lo voy a zarandear? ¿Cómo sería su oración? Quizá usted empieza a reprender, no lo toca, diablo mentira, no lo toca, ese es un hijo de Dios. Usted ora al Señor que no le pase nada. Pero aquí Jesús no está diciendo, o no le dice a Pedro, y yo he rogado por ti que a usted no lo toque. No, dice, yo he orado por ti o he rogado por ti que tu fe, ¿qué? No falte. O sea, como si Jesús estuviera dando por sentado, vas a pasar por la zaranda, viejo. Te lo estoy advirtiendo. Vas a pasar por la zaranda, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, lo primero, escuche acá, por lo cual Jesús rogó por Pedro y que también aplica para nosotros, es que Jesús rogó que tu fe no falte. Dígale al que está a su lado de eso, dígale, Jesús rogó por ti, dígale que tu fe no falte. Mira al otro que está al lado, dígale que tu fe no falte. Entonces mire que dice, el versículo que leímos decía, yo he rogado por ti. Pasado, presente o futuro. Pasado. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Siempre Jesús irá adelante. Ahí no dice que Jesús dijo, yo estoy rogando por ti, o yo voy a rogar por ti. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Si Jesús oraba por Pedro para que su fe no faltara, es porque sabía que Pedro iba a volver e iba a ser un instrumento grande y útil en las manos de Dios. Porque le dice a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez que vuelvas, confirma, consolida a tus hermanos. ¿Usted ve ansiedad en lo que Jesús está diciendo? Yo no noto ansiedad en Jesús. Sí. Le tengo una noticia. Me acabaron de dar la información que allá fue Satanás, delante del Padre Celestial se presentó y lo pidió a usted. Ay, no, yo no sé qué hacer. Ay, oremos, hermanos. No, usted no ve a Jesús en esa ansiedad, como a veces puede suceder, escucha acá, con muchos padres de familia, que yo los noto en una ansiedad por sus hijos. Y yo digo, ¡ey! Apaga el celular. Entonces, sí, noto padres de familia muy ansiosos por el futuro de sus hijos. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder? ¿Con quién se irá a meter? ¿Qué decisiones va a tomar? ¿En dónde va a estar? Y todo eso. Y usted no ve a Jesús con esa ansiedad en el corazón. Usted ve a Jesús diciéndole a Pedro con seguridad, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y escucha lo que sí o sí va a pasar. Te vas a alejar, pero vas a volver. Jesús ya la tenía claro. Y cuando vuelvas, vas a ser tan fuerte que vas a ser Pedro, no Simón. Y lo que vas a hacer es que tiene la misión de liderar al resto de discípulos. Cuando desgraciadamente y por tonto yo me aparté de Dios en mi adolescencia y mi parte, algunos añitos de mi juventud, siempre mi mamá la tuvo clara. Nunca había ansiedad en mi mamá. Mi mamá sabía, él va a volver.
porque no es lo que le dé la gana. Mi mamá decía, es que yo lo consagré a usted a Dios y usted le va a servir a Dios. Entonces, otra versión dice que Jesús le dijo, la versión TLA, traducción al lenguaje actual, dice que Jesús le dijo a Pedro: por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Tremendo, ¿cierto? Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Ahora, yo hubiera dejado el cuadro hasta ahí. Póngase en los zapatos de Pedro y usted acaba de escuchar lo que acaba de escuchar y se lo dice delante de todos los que están ahí en la cena. ¿Qué diría usted? A lo mejor yo me hice la pregunta, yo guardaría silencio, pasaría saliva. No entiendo muy bien de qué me está hablando Jesús, pero gracias por orar por mí y por rogar por mí. Pero Pedro, que como dice Dante Hebel, le funcionaba más rápido la lengua que el cerebro. Sí, Pedro no se quedó callado, sino que Pedro dice algo como esto: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino que también estoy dispuesto a ir contigo a la muerte misma. Pedro quiere quedar como el chacho delante de Jesús, delante de los demás compañeros, delante de los demás discípulos. Y Jesús le responde: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo creo que debe haber sido incómodo, ¿no? Para los discípulos, por ejemplo, el escuchar que Pedro esas palabras: Señor, a la cárcel, o si me toca ir a la muerte contigo. Yo creo que los demás discípulos, ¿y qué man tan? Sí, pero ahora Jesús le pega tremenda aterriza y le dice: no habrá cantado el gallo hoy y tú ya me habrás negado 3 veces que me conoces. Entonces, ya no había Jesús terminado de hablar y ya Pedro estaba metiendo las patas. Pues sí, señores, que ¿cómo les parece que Jesús se va esa noche, sale de ahí y se va al Monte de los Olivos, que era un lugar a donde él le gustaba ir a orar, y se fue allá y se llevó a 3 de sus discípulos? Se llevó a Juan, a Jacobo, y a propósito se llevó a Pedro, que era como los más cercanos a Jesús. Y cuando llegó allá les dijo: señores, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo les pido que ustedes me apoyen en oración. Yo voy a orar allí más lejitos. Por favor, apóyenme en oración. Y cuando Jesús vuelve, esos 3 mosqueteros no estaban orando, estaban durmiendo. Y dice Lucas que estaban durmiendo a causa de la tristeza. Hay gente que cuando está triste le da por dormir y duermen y duermen y duermen. Por eso usted ve sobre todo muchachos que todo el tiempo están tristes. Hay otros que cuando están tristes les da por comer y comer y comer. Otros no comen. Bueno, en fin. Pero dice que entonces Jesús llegó, le dijo: hey, oren pidiendo que no entren en tentación. O sea, se aproxima la hora tenebrosa. Oren, muchachos, háganle por favor. Y Jesús volvió a orar, y cuando volvió otra vez estaban durmiendo. Y entonces
Jesús les dice, no, cuando ve que vienen por allá y quien está encabezando ese grupo que viene es Judas, se acerca a Jesús, le pone un beso en la mejilla y Jesús le dice algo como esto: amigo, con un beso me entregas. Y en ese momento pues esposan a Jesús, pienso yo, ¿sí? Y Pedro, que era muy impulsivo, en ese momento él tenía una espada por ahí guardada y la sacó y dijo: ¿cuántos son? ¿Cuántos quedan? Y al primero que vio le mandó el sablazo para bajarle la cabeza. Yo me imagino que ese muchacho que la Biblia describe que era el siervo del sumo sacerdote, yo me imagino que así como Matrix hizo así, entonces tan lo alcanzó a rozar así y esa oreja salió por los aires. Bueno, ninguno quiso echar al agua quién era ese discípulo que había sacado la espada, sino Juan, porque Mateo, Marcos y Lucas dice que fue alguien, un discípulo, pero Juan dijo, cuando escribió, Juan dijo: no, yo tengo que decir aquí, tengo que lanzar al agua que fue Pedro el escamoso. Entonces aquí lo puso, Pedro. Sí, Pedro. Ya Jesús tenía sus propios rollos para estar lidiando ahora con Pedro, sí, y le dice: viejo, guarde su espada. Si yo quisiera que me defendieran, no le pediría ayuda a ustedes. Yo haría así y el Padre Celestial me enviaría aquí legiones de ángeles y no queda nadie, y a lo mejor ni ustedes tampoco, ¿sí? Entonces, guarde su espada. Ahí está el Pedro. Ya había empezado a hacer ¿qué? Zaranda. Porque yo me preguntaba, ¿y en todo esto dónde está la zaranda? Pues mírela. Y entonces toman a Jesús, lo llevan a la casa del sumo sacerdote, el principal religioso de Israel, en la capital de Jerusalén. Allá lo tienen en la noche y la palabra de Dios dice que Pedro le seguía de lejos. Así como pueden haber personas que están siguiendo a Jesús de lejos. Dice: sí, yo voy a la iglesia, pero yo así que compromiso no, pero a mí me gusta ir. A mí me gusta cómo cantan, a mí me gusta cómo el pastor allá habla, ¿sí? Porque él cuenta chistes malos, pero yo ahí me río por colaborar al pastor. A mí me gusta ir porque allá, y en fin, empieza así como que siguen a Jesús de lejos. Y Pedro, uno de sus discípulos, dice la Biblia que le seguía de lejos. Y no solamente eso, sino que decidió sentarse entre los enemigos de Jesús. Y sentado entre los enemigos de Jesús en varias ocasiones, algunas personas lo reconocieron y dijeron: ¡ay! Usted, sí, yo lo vi a usted. Yo lo vi usted, que usted iba y que usted era uno de los. Yo lo vi que usted bautizaba a otras personas cuando usted andaba con Jesús. Y así sucesivamente empiezan a decirle. Y el que una vez dijo: Señor, te serviré sin reservas, te seguiré sin reservas, ahora no solamente lo sigue de lejos, sino que también lo niega. Porque cada vez que le dijeron: tú eres uno de ellos, él decía: no sé de quién me está hablando. Y mientras lo está negando la tercera vez, sucedieron dos cosas. El gallo cantó. Algunos dicen que no era literalmente, dicen algunos teólogos que no era literalmente un gallo, porque el gallo para los judíos era un animal inmundo, entonces no habían allá en Jerusalén, sino que se le llamaba así al cambio de guardia. Bueno, cualquiera que sea, pero un gallo cantó. Y en ese momento, cuando él está negando y el gallo canta, sucede lo segundo.
mira hacia la casa del sumo sacerdote y se encuentra con la mirada de nada más y nada menos que de Jesús. Y yo me imagino que a Pedro se le revolvió todo en ese momento. Trágame tierra. A aquel que yo le dije que si tenía que ir a la cárcel con él iba, y aún a la muerte iría con él, ahora está observando cómo yo lanzo madrazos para todo lado con tal de asegurar a toda esta gente de que yo no conozco a ese al cual le prometí seguirlo y servirle. ¿Hola? ¿Qué le parece esa escena? Usted conoce la historia. Jesús pasa, es abofeteado, le tapan los ojos, lo golpean, le arrancan la barba, le preguntan si eres tan profeta, quién fue el que te golpeó. En fin, laceran su espalda con 39 azotes, va a la cruz, traspasa sus extremidades, y todo lo que usted ha escuchado o ha leído o ha visto acerca de lo que pasó con Jesús. Resucita Jesús, Pedro se alegra, pero escucha acá, Pedro dice: yo no sirvo para esto. Muy bonito y todo, mi Señor Jesús, pero yo realmente, así como decía un amigo mío, soy una coscorria, yo soy lo peor. Entonces yo me preguntaba, porque si Jesús dijo, Pedro, o le dijo Simón, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, pero a mi juicio le faltó la fe. De pronto no en Jesús, en el hecho de creer que Él era lo máximo, que Él era el Hijo de Dios o que Él era el Salvador. De pronto no en eso. Sopeso yo que cuando dice que tu fe no falte, a Pedro le faltó no la fe en Dios como tal, en creer que Él era real, sino la fe en el llamado que Dios le había hecho a él. En decir, sí, muy bonito todo, pero eso es como tan alto para mí que soy tan bajo. Yo creo que yo no sirvo para esto. Y no sé cuántos aquí en algún momento de su vida cristiana se han visto de esa manera, de decir, yo no califico, no doy la talla. Entonces, ¿qué hace Pedro? Como estaban en Jerusalén, Pedro decide volver a Galilea, la región de la cual él es oriundo, y muchos de los discípulos y los otros discípulos dicen, pues si Pedro se fue, nosotros también nos vamos. Allá va el líder, el que se supone que va a confirmar a los demás, allá va el líder. Y se fue para allá y dijo, sopeso que dijo, lo mío es la pesca. Jesús me conoció pescando, yo creo que lo mío es volver a pescar. Y se fue para allá a pescar. Y qué desgracia tan grande lo que representan para aquí los que son pescadores, el irse toda una noche a pescar y que lleguen las 6 de la mañana y no han pescado nada. Y les pasó a los discípulos 5:30 de la mañana y no habían pescado absolutamente nada. Y lo que menos esperan es que Jesús se presente resucitado en la playa. Ellos a la distancia no lo distinguen, a lo mejor había neblina, y Jesús gritando desde allá, desde la playa, muchachos. Y Juan, ¿escucharon eso? Sí. Es como la voz de Jesús. No puede ser. La última vez que lo vimos colgado allá en la cruz. Sí. Y entonces, muchachos, ¿han pescado algo? No, no hemos pescado absolutamente nada. Ay, ¿cómo así? De pronto es porque no han tirado la red a la derecha.
Y Pedro, yo creo que pensó, dijo, esas palabras se me hacen conocidas. Porque la primera vez que Jesús llamó a Pedro, no había pescado nada. Y Jesús le había dicho eso: bogue mar adentro y eche la red a la derecha. Y sacó gran cantidad de peces. Entonces Pedro, yo creo que pensó y dijo, esa fórmula yo ya la había escuchado. Mire, Jesús difícilmente repite un milagro en la Biblia, o la forma de hacer un milagro. Pero aquí, a mi juicio, fue casi que calcado como la primera vez. Y echa la red y sacan una gran cantidad de peces, casi no pueden subir todo eso a la barca. Y Pedro dijo, este milagro tiene un sello. ¿El sello de quién? De Jesús. Y tal fue la situación que Pedro, que se encontraba como ligero de ropa, a lo mejor en calzoncillos en ese momento pescando, ni siquiera se dio a la tarea de esperar que la barca llegara hasta la orilla, sino que se bajó de la barca y nadando llegó hasta allá. Y cuando llegan, que a lo mejor estaban muertos de hambre porque toda la noche pescando o queriendo pescar, Jesús ya les tiene fuego para que se calienten, una varillita allá con varios pescados. ¿Qué pescado le gusta a usted? Ese. Entonces así, asado, pescado asado en la mañana. ¿Tienen hambre, no? Les dijo Pedro. Y ellos, pues sí, Señor. Ellos no saben qué hacer. Comemos. ¿Qué hacemos acá? Desayunaron. El Pedro que había dicho hasta la cárcel, si es posible hasta la muerte, volvió a su antiguo estilo de vida. Y después de que hubieron desayunado, entonces Jesús invita a Pedro a una conversación aparte. Le dice, ven, vamos a caminar. Y mientras van allí, Jesús le pregunta a Pedro en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? La primera vez le preguntó, ¿me amas más que estos? Entonces mire acá, iglesia preciosa, me están prestando atención, ¿cierto? Entonces Jesús le había dicho, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto. Ahora la pregunta es, ¿cómo Jesús lo iba a hacer volver? Y lo que yo veo en toda esta escena es que Jesús lo hizo volver no con una cantaleta, no con un pau pau, sino con su amor. Porque le preguntó y le dijo, Pedro, ¿tú me amas más que a estos? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Ah, bueno, entonces si es así, apacienta mis corderos. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez ya Pedro hizo los cálculos y dijo, 3 veces lo negué y 3 veces me está preguntando si yo lo amo. Y a la tercera vez Pedro se quebró, lloró y le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces mire acá, y lo digo también por mí, porque cuando yo me aparté de Dios, de alguna manera yo no había dejado de amar a Dios. Sabía que Dios era real y todo eso, pero he visto que cuando alguien se aleja de Dios, a veces no sabe cómo volver. ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? Hace algún tiempo yo entré a un gimnasio, y estuve allá en el gimnasio bien todos los días y toda la cuestión, pero no recuerdo por qué yo dejé de ir. Y cuando yo pensaba en volver, me daba pena. ¿Sí? ¿Qué me irá a decir el entrenador? ¿Me irá a recibir? ¿Cómo me irá a recibir? Ahora sí, bienvenido, pastor, porque sabía que era pastor. Bienvenido, pastor. Sí, entonces yo, qué pena volver, me da como pena regresar.
Entonces yo pensaba en eso y yo pensaba, así hay muchas personas que se han alejado de Dios, se han alejado de la congregación, quieren volver, pero no saben cómo. ¿Aló? ¿Qué tal allá? ¿Cómo me van a recibir a mí? ¿Qué pena me van a señalar y todo eso? Y es por eso que los diáconos juegan un papel fundamental, porque si chocan con una persona de esas que está volviendo en medio de su timidez, en medio de sus prejuicios y todo eso, pero si hay un diácono que es la primera persona que representa a la iglesia y lo saluda, un abrazo, bienvenido, esa persona va a decir, me están haciendo volver a sentir como si estuviera en casa. ¿Aló? Entonces, como Jesús, denle un aplauso al Señor si quiere hacerlo. Y pueden haber personas que nos están viendo aquí en la transmisión que dejaron de volver, que eran hijos de esta casa, pero que dice, yo no sé cómo volver. Yo quiero decirles a ustedes en esta hora, los brazos de aquí en este lugar están abiertos para ustedes. O pueden haber personas que me están viendo a través de la transmisión, que hicieron parte de alguna congregación en Girardot, aquí en la región, pero que por X o Y razón, por pena, por vergüenza, no quieren volver. Y este es un mensaje de Dios para ustedes. Los brazos de Dios están abiertos para ustedes. Entonces, lo atrajo con su amor. Por eso el apóstol Pablo dice que su amor nos aprieta hasta que nos quiebra, como la boa constrictor que nos va abrazando su amor hasta que llega un momento donde nos vence. ¿A alguien le ha pasado? Y nos quebramos y nos decimos, Señor, me rindo a ti. ¿Aló? Es maravilloso el amor de Dios, ¿sí o no? Apláudale fuerte a Él. Entonces le dice a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, como quien dice, la misión sigue, el llamado sigue, es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús rogó por Pedro, uno rogó que su fe no faltase, pero creería yo, arriesgándome a estar equivocado, que no fue una fe en Jesús, sino una fe en Él, en su llamado. Y lo segundo por lo cual Jesús rogó, lo encontramos en San Juan capítulo 14, el versículo número 15 y versículo número 16. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Entonces lo segundo por lo cual oró o rogó Jesús, escuche, es por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Levante su mano derecha y diga, Jesús rogó para que mi fe no falte. Ahora levante la otra mano y diga, Jesús rogó por su Espíritu Santo en mi vida. Le da un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Así es. Escuche esto. Usted que me ha prestado atención hasta este momento, permítame ir con el desenlace. Escúcheme atentamente. Jesús resucita, ya asciende al cielo resucitado, pero Jesús había dicho, yo rogaré al Padre que envíe el Consolador para que esté con ustedes para siempre. Recuerden que ellos estaban muy temerosos, por eso Pedro negó a Jesús, por eso se encerraban para que nadie los viera, no va a hacer que vengan a capturarnos y todo eso. Pero la Biblia dice, escucha acá, que después de que Jesús resucitó, ellos obedecieron a Jesús cuando dijo, esperen en Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y la Biblia dice que
durante varios días, como 50 días, estuvieron reunidos, y en un momento estaban en un tercer piso, 120 personas, entre ellos la madre de Jesús y los hermanos de Jesús y los discípulos y otros más, estaban allá orando unánimes juntos, estaban sentados orando, cuando de repente se escuchó como un estruendo, dice la palabra de Dios, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y dice que descendió como si fueran lenguas de fuego, posando sobre cada cabeza de cada uno de los 120. Y dice la Biblia que empezaron a hablar en otros idiomas que ellos nunca antes habían hablado. Y se estaba celebrando una fiesta allá en Jerusalén. Había mucho turista, y los turistas estaban asustados, porque ¿cómo así que esta gente, algunos de ellos campesinos, otros de ellos simplemente pescadores que no habían estudiado lenguas ni nada de esto, están hablando en mi idioma y me están hablando de un tal Jesús del que hemos nosotros escuchado tanto, o que algunos ya habían visto, y me están hablando con tal convicción que yo estoy creyendo? Y la Biblia dice que el que primero se paró para hablar y predicar, ¿quién fue? Pedro. Y dice Hechos capítulo 2, el versículo número 14, dice: entonces Pedro, puesto en pie, el pusilánime Pedro, el inestable Pedro, ahora escucha acá, está hablando, Lucas está describiendo a Pedro. Dice: entonces Pedro, puesto en pie, dice, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y el cobarde Pedro ahora es transformado como un hombre valiente, y empieza a predicar la palabra, y a causa de esa predicación, ese día más de 3,000 personas le entregaron su vida a Jesús. ¿Fue una sorpresa para Jesús? Jesús decía: ay, pero mira a Pedro con las que salió. No, Jesús ya le había dicho: yo he rogado por ti, que tu fe no falte, te vas a alejar de mí, me vas a dejar solo, pero viejo, yo sé que vas a volver, y cuando vuelvas va a ser diferente la situación. Cuando usted lee los evangelios, se supone que el círculo íntimo de Jesús era Jacobo, Juan y Pedro. El nombre de Jacobo en los evangelios se repite como unas 20 veces. El nombre de Jacobo en los evangelios se repite de Juan como unas 50 veces, pero el nombre de Pedro se repite como unas 200 veces en los evangelios. Si Satanás ora por nosotros, hay una oración superior acompañándonos, acompañada del poder de la sangre de Jesús. ¿Aló? Por eso cuando a mí me hablan y dicen que hay satanistas, pastor, que hay satanistas que están orando y están haciendo sacrificios de animales, yo digo: hay una sangre superior, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Personas que hicieron pactos de sangre, que quedaron ligados con otras personas por hacer pactos de sangre. Hay una sangre superior a esos pactos, es la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Y escuche esto, iglesia preciosa y amada. Cuando Jesús dijo: voy a rogar que el Espíritu Santo venga, que el Padre lo envíe, es porque Jesús sabía que nosotros sin el Espíritu Santo nos es imposible ser fieles a Dios. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies, por favor. Yo lo decía el otro día: ¿cómo se supone que un Airbus 380, el avión, si no es el más grande, uno de los más grandes, capacidad para transportar más de 800 pasajeros, fuera del peso de las maletas y toda la carga, más el fuselaje del avión, según la ley de la gravedad,
ese aparato no debería volar. Pero les decía el otro día, pero hay una ley que se sobrepone a la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica, que hace que ese avión, con todo y su peso, pueda sostenerse en el aire y volar. Usted sin el Espíritu Santo, usted no puede vivir una vida agradable a Dios. Usted no va a poder vencer esa adicción sin el Espíritu Santo. Usted no va a poder decir no a ese pecado en sus propias fuerzas. Por eso la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo va a ser que una persona que lleva años adicta a la pornografía va a cambiar de un momento a otro? Si eso ya está en su sangre, pues hay una buena noticia. El poder del Espíritu Santo de Dios hace que lo imposible suceda y que podamos vivir una vida en victoria.